días, jóvenes. Buen día, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, hoy iniciamos con lo que es la corriente eléctrica, ¿va? Y son dos tipos de corriente. Decíamos la vez pasada que estábamos viendo cables, ¿va? Hablamos de la corriente alterna. Bueno, yo les voy a explicar su funcionamiento. Ustedes van a averiguar un poco de historia, ¿va? Como tarea. Para los que ya vieron el sonograma, pues ahí dice investigación. Bueno, ¿cómo funciona un generador? Bueno, empezando por el famoso motor. Creo que la parte fija se llama estator, ¿verdad? De un motor. Y la parte de en medio que gira sobre su eje se llama rotor. Bueno, todo empieza desde un alambre que empieza aquí a enrollarse. Luego de terminar pasa a la siguiente bobina. Así es. Terminado de enrollar acá, llega a la siguiente. Y al final, pues, sale el otro cable, ¿va? Esta es una bobina, ¿va? Le llamamos en tres fases, le dicen, ¿va? Son tres bobinas. Digamos, como que fuera tipo, conexión tipo delta, le dicen. Bueno, aquí lo importante de esto es que de este lado del motor hay imanes. Un polo y el otro lado otro polo. Pues este rotor va a girar en un sentido. Y la teoría en la cual se basa es que una bobina este es un medidor. Una bobina por la cual acercamos un imán dice que se genera corriente eléctrica. ¿Ya? Esa se llama ley de Faraday. Si ustedes insertan el imán, la aguja se menea generando corriente positiva. ¿Va? Pero eso sí, como todo esto no es perfecto, regresa a su posición. ¿Ya?
A la hora que ustedes sacan el imán, el efecto es al revés. ¿Ya? Bueno, no tengo aquí los materiales, pero en internet eso se llama ley de Faraday. ¿Ya? Vamos a buscar ahí ley de Faraday. Les voy a mostrar ahí algunas imágenes al nomás escribir ley de Faraday. Pueden ver ahí, ya hay unos inventos antiguos. Vamos a ver imágenes. Ahí están las bobinas, el medidor se llama galvanómetro. Y esta es otra teoría, ¿ve? Si este es un alambre, ¿ve? Eso lo vemos en electromagnetismo. Si este es un alambre en forma circular y ustedes meten un imán en el centro, dije que se genera una corriente eléctrica en todo el cable eléctrico en forma circular. Ahí tenemos las otras imágenes, miren. Cómo usted acerca un imán, ¿ah? Y se genera corriente. Vamos a ver si están todas las imágenes de esto. Ley de Faraday, aquí sería. Ahí podemos ver la imagen. Ahí está moviéndose la aguja para un sentido, ya que insertan el imán y cuando lo alejan, la aguja va en otro sentido. Ahorita de regreso, vean lo que hace. La aguja va en el otro sentido. Y eso es solo con un aro eléctrico, ¿va? Con un alambre de cobre. ¿Va? Por eso, si agregamos más alambre en forma circular, más energía podemos generar. Ahí pueden ir viendo la aguja. Ahora aquí son dos imanes fijos, pero el que se menea es el conductor. ¿Ya? O sea que también se puede hacer así, ¿va? Imán fijo, pero la bobina es la del movimiento. Bueno, aquí tenemos otra característica, ¿va? Veamos ahí el video. Así es como se menea el campo eléctrico. Ahí no sucede prácticamente nada, mire. No hay corriente. Ahora en horizontal sí hay efecto. Si lo meneamos de un lado para otro del campo sí hay efecto. Eso sí, si disminuye la velocidad, disminuye la corriente. Porque este es amperio, de amperímetros. Veamos de nuevo. En vertical no se genera voltaje.
¿ya? Ni corriente, pero si le damos en manera horizontal lo más rápido posible, generamos hasta 10 amperios. Pero si disminuimos la velocidad, disminuye la corriente. Hagan de cuenta que eso está conectado en las puntas del cable, ¿ya? Esa es ley de Lenz, que ya depende de la velocidad de variación, ya sea del imán o del cable. Ahí estamos mediando ahora los imanes. O sea, hay motores que menean mejor los imanes. Y ahí le va aumentando la velocidad a los imanes y va aumentando también la corriente. Hay más velocidad, subió a 10 amperios, digamos. Veamos si hay uno más real. Permítame. Primera, esa es ley de Michael Faraday, la inducción. Muy bonitos, que fueron Tiene varios un aparato videos. de medida. Vean ahí. ¿Qué nos dice este experimento sencillito? Nos dice que estamos produciendo corriente eléctrica. Y eso fue lo que justamente descubrió Miguel de Faraday, 1831. ¿Cómo hacer corriente eléctrica? Miren ustedes. Vamos a realizar aquí algunos de sus trabajos. Se dice que tiene más o menos 1000 experimentos realizados. Hemos tomado unos cuentos muy importantes que vamos a compartir con ustedes. Recordemos que por el mérito de haber hecho cosas tan interesantes a Michael Faraday, se le conoce como el padre de la electricidad. La época que le tocó vivir a Michael Faraday fue una época muy importante. Se llamaba la Revolución Industrial en Inglaterra. Había investigación científica en Francia, en Italia, Alemania. Este trabajo que voy a hacer aquí constituye el resultado de una investigación importante que hizo Faraday. Si Hans Christian Oerter logró, mediante el paso de flujo de cargas eléctricas, crear magnetismo, dicen los investigadores que él, con campos magnéticos, obtuvo corriente eléctrica. Que Faraday trabajó aproximando conductores. Vamos a realizar aquí algunos de sus trabajos. Se dice que tiene más o menos 1000 experimentos realizados. Hemos tomado unos cuentos muy importantes que vamos a compartir con ustedes. Recordemos que por el mérito de haber hecho cosas tan interesantes, Michael Faraday se le conoce como el padre de la electricidad. La época que le tocó vivir a Michael Faraday fue una época muy importante. Se llamaba la Revolución Industrial en Inglaterra. Había investigación científica en Francia, en Italia, Alemania. Este trabajo que voy a hacer aquí constituye el resultado de una investigación importante que hizo Faraday. Si Hans Christian Oerter logró, mediante el paso de flujo de cargas eléctricas, crear magnetismo, dicen los investigadores que él,
con campos magnéticos obtuvo corriente eléctrica. Faraday trabajó aproximando conductores o enrollados de alambre a los campos magnéticos, que es lo que voy aquí a reproducir. Y este aparatito yo he diseñado pensando que puede haber sido el aparato de medida que usó Faraday en su época. Los textos mencionan que él utilizó un galvanómetro, pero no indican cómo era el galvanómetro. Entonces yo he diseñado esto porque presumo que, y dicen algunos, que en esa época se utilizaba como para detectar presencia de campos eléctricos o flujos de corriente eléctrica, utilizaban las agujas magnetizadas o brújulas. Aquí tengo yo esta agujita, el enrollado de alambre que diseñó Faraday y su imán permanente. Vamos a hacer aquí que se desplace para observar el resultado. Al desplazar el imán en el interior de la bobina o solenoide que se llamaba también ya, vamos a obtener aquí que se crea una corriente eléctrica que viene, alimenta a la bobina, y como hay corriente eléctrica en la bobina, según Hans Christian Oersted, en la bobina se crea un campo magnético. Y ese campo magnético va a atraer o separar a la agujita que está en la mitad. Miren, aquí se une el principio de Oersted y el famoso principio de Faraday, el más importante de todos. Voy a hacer la instalación. Aquí está la bobina con la agujita magnetizada. Voy a conectar los terminales. Y estos terminales los conecto aquí a la bobina. En la época de Michael Faraday ya se utilizaba el término cargas eléctricas, flujo eléctrico que circulaba por los cables conductores. Nosotros ahora ya le llamamos corriente eléctrica. Miren, voy a mover el imán. Veamos la agujita. Miren, al introducir el imán, la aguja gira en un sentido y al retirar, gira en otro sentido. Imagínense ustedes en esa época lo maravilloso que tuvo que haber sido este descubrimiento por Michael Faraday. Este experimento lo publicó, lo dio a conocer y se conoció en todo el mundo científico de ese entonces, especialmente en toda Europa. Y también llegó información sobre lo que estaba haciendo. La inducción electromagnética se produce, o sea, la generación de corriente eléctrica, de acuerdo al número de vueltas que tengan las bobinas. Voy a colocar aquí la bobina más pequeña de 20 espiras. Voy a emplear aquí el imán en forma de U y veamos el desplazamiento del galvanómetro. Me llega más o menos hasta unas 10 unidades, 10 miliamperios. Ahora vamos a reemplazar la bobina de 20 espiras por una bobina de 60 espiras. Al mover el imán, miren la aguja, se desplaza hasta 25 miliamperios. Cumplimos con la ley de Faraday respecto a la inducción electromagnética, que se refiere al número de espiras, que dice que se inducirá una corriente eléctrica, bobina de 60 espiras, conectadas al galvanómetro, y empiezo con el imán más pequeño, imán de hierro en forma recta. Miremos el galvanómetro, me alcanza hasta 10 unidades más o menos. Utilizo ahora el imán en forma de U, que es más poderoso, y vemos que me llega hasta 25 miliamperios. Vean, más alcance, hay más masa de magnetismo. Y el imán moderno de última tecnología, uno de neodimio, que es muy fuerte, neodimio, veamos el alcance, nos llega al tope.
al tope. Y aquí se cumple la ley de Faraday, que dice que el flujo eléctrico o la corriente eléctrica es... Voy a utilizar la bobina de 60 espiras. Nos menciona esta ley importantísima referente al movimiento de los campos magnéticos en las inmediaciones de los solenoides. Veamos lo que pasa ahí. Tengo la bobina, tengo mi imán en forma de U y lo voy a mover en el interior de la bobina. Cuando los movimientos son lentos, la inducción electromagnética o generación de corriente eléctrica también es lenta. Hay poca corriente eléctrica. A medida que intensifico el movimiento, la aguja se mueve más. Y ahí viene el enunciado que se cumple, que la producción o generación de corriente eléctrica depende de los movimientos que se hagan con el campo magnético. Debe estar el campo magnético en movimiento para que haya corriente eléctrica. Si el campo magnético está estático, no hay corriente eléctrica. Estático, no hay corriente eléctrica. Tiene que haber movimiento, sea del imán o sea de la bobina. Bueno, ahí vimos pues ya un poco para poder entenderle ahorita al generador. Esto era lo que estábamos visualizando, ¿va? Este no es más que una bobina, ¿ya? Como él decía, ¿va? Usaban agujas en aquel tiempo magnetizadas para que se movieran. Hoy pues ya existe, vieron el aparato de él, se llama galvanómetro. Galvanómetro. Bueno, entonces con la misma teoría venimos y formamos unas bobinas en el rotor, ¿ya? Las cuales van a estar rozando los imanes, tanto norte-sur, ¿ya? El detalle aquí, que es difícil de comprender para algunos, es la conexión al exterior por medio de estos dos cables, ¿ya? Para eso se usan, ustedes ya han visto barrenos, motores que usan carbones. Esos son los recolectores de la corriente, porque no pueden venir los cables hacia afuera, porque se enredan, ¿va? Tiene que ser con carbones. Entonces, hagan de cuenta que este es mi rotor. Entonces, haz de cuenta que son solo dos bobinas. Inicia acá, se enrolla de este lado y cuando termina pasa a la otra. Ahí están las dos líneas, línea 1, línea 2. Entonces, esta parte de acá, digamos que va a topar con el imán de este lado. Va acá, y este de acá, o la bobina acá, con el otro imán. Entonces, esto va a estar girando. Y para que no se enreden los cables, esos cables van montados sobre un colector. Aquí en el pin. Aquí va a ir
dos pedazos de cobre en forma circular. Entonces, línea 2, haz de cuenta, va conectado a este lado. Y línea 1 para este lado. ¿Ya? Vamos acá, así. ¿Ya? Esta es la línea 1. Y de este lado, línea 2. Y entonces, esto está montado sobre su eje. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros tenemos los famosos carbones que están topando ahí. Mientras esto gira, los carbones toman la corriente. Entonces ahí ya tenemos línea 1 otra vez, línea 2. Entonces esto cuando está girando, los carbones toman la corriente que les está mandando una de las bobinas. ¿Ya? Para lograr comprender, vamos a enviar este como a tierra, porque la tierra física está llena de electrones. ¿Ya? La tierra, o sea, el suelo de nuestro planeta está lleno de electrones. Y entonces, al conectarlo a tierra, es nuestro indicador de ground, tierra o 0 voltios. Entonces, a partir de ahí se extrae, se acumula, atraído por los imanes. Cada vez que esto gira, los imanes jalan electrones y no van a regresar, al contrario, más bien van a salir en la otra línea, por acá van a salir. Cada vez que, por decirle aquí, bobina 1 y esta es la bobina 2, cada vez que la bobina 1 pase por norte o sur, así es, va a estar tirando impulsos. Pasa por norte, pasa por sur, pasa por norte, pasa por sur. A norte también le llamamos positivo, negativo, positivo, negativo. Y eso es lo que nos va a estar sacando. ¿Ya? Ahí ya podemos nosotros conectar una lámpara. Y el circuito es así. Los electrones quieren regresar a tierra. Y resulta que la bombilla es un trayecto. Entonces pasan por este delgado filamento, la bombilla enciende porque este filamento es tan delgado que no aguanta todo el paso de esos electrones. Es un cable que se está poniendo al rojo vivo. Y al calentarse, se calienta todo el gas y los electrones de ese gas empiezan a rebotar por todos lados porque no soportan el calor. Entonces, es tanto que chocan los electrones dentro de la bombilla, chocan y genera luz. Ya son choques microscópicos. ¿Ya? Mientras esto sigue tirando voltajes altos, voltajes bajos, altos, bajos. ¿Ya? Aquí falta de electrones, aquí exceso de electrones. ¿Ya? Cuando es neutro es 0 voltios. ¿Ya? Nosotros a esto le llamamos 0 porque nosotros tocamos tierra y no nos agarra. ¿Ya? Por eso también le llamamos 0 voltios a la tierra física. ¿Ya? Pero sí es una
masa llena de electrones. Si no, los rayos no cayeran al suelo. ¿Ya? Bueno, así es entonces como estaría diseñado un alternador. ¿Ah? Bueno, aquí se logra comprender que es una división. El otro tipo de recolector es así, miren. Ahora cambiamos aquí de posición el carbón. Y el recolector son como dos cojinetes, así es. Vean cómo cambió ahora. El de tierra se va a venir acá. Va a este colector que es la bobina 2. Y el del otro lado, acá. Así es. O sea, tenemos acá, ¿sí? Línea 1, línea 2. Este es bobina 1, bobina 2. ¿Ah? Entonces, de tierra se jalan los electrones, un imán los atrae y los empuja hacia acá. ¿Ah? Porque aquí son dos bobinas. ¿Ah? Pero ahora lo que cambia es la recolección. Ahora el carbón está acá. Aquí significa que esta bobina 2 siempre está conectado a este carbón. ¿Ya? Cuando esto gira. Y este cojinete siempre a este carbón. Y toma lo que esta bobina vaya a recolectar. Como les digo, pasa por norte-sur, norte-sur, norte-sur. ¿Ya? Ese sí es realmente, como les digo, el alternador. ¿Y por qué ahora les digo que sí es? Porque ahorita no les he explicado cómo es que genera la onda cuando pasa por el imán. Me falta dibujarle ahí las gráficas, ¿verdad? Entonces, les decía que esta bobina siempre está a tierra. Y ahí sí se comprende, ¿ves? Que siempre está a tierra. Gira y gira, y este mismo cojinete es el mismo de esta. Aunque la bobina no se mantiene acá, está girando. ¿Ya? Y este siempre está en este colector, en el de la bobina 1. El detalle es por dónde pasa la bobina 1. ¿Va? Norte-sur, 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 norte-sur. Y ahora sí, norte-sur, norte-sur. ¿Ya? En el anterior también se genera corriente. ¿Ya? Ese sería en el siguiente día el generador DC. ¿Ya? Que es un poco más complejo. ¿Dudas por el momento? Dice el compañero, siempre va a girar al mismo lado. No, ahí depende del diseño. De verdad que para estandarizar el mundo, decimos que al sentido de las agujas del reloj, ¿va? Al sentido de las agujas del reloj, ¿va? Ese es
hacia adelante, ¿va? Así le decimos, es el giro normal. Ahora, si va en sentido contrario las agujas del reloj, es hacia atrás, ¿ya? Pero no es una obligación porque, por ejemplo, un motorcito, le cambia la polaridad a los cables del motor, ya no se va a ir hacia adelante, se va a ir hacia atrás, ¿va? Le cambiaron los cables del motor. Pero si le dan vuelta las baterías, ¿va? Regresa la polaridad y se va para adelante. No lo vayan a hacer en su carrito porque ahí hay una placa electrónica que solo funciona con la polaridad correcta. Si le dan vuelta las baterías, se quema, ¿ya? Hablo de solo un motor y una batería, ¿va? Bueno. Otra duda. Profe, entonces hasta la hora de cambiar la polaridad no afectaría mucho la rotación o siempre va a haber un cambio diferente. Digamos, lo que cambia es esto. Si pasó primero el imán por norte y luego sur, norte, sur, así fue el giro. Pasó norte, sur, norte, sur, norte, sur. ¿Qué cambia? Que ahora es sur, norte, ¿ya? Pero no afectaría, profe, entonces. No, lo que sucede es que cambia polaridad. Si antes la corriente iba hacia allá, en DC, por ejemplo, corriente directa, ahora va hacia allá. Pero lo que sucede con la corriente alterna es que tira impulsos positivos que hacen que la corriente vaya hacia un sentido, y cuando es negativo, es de regreso. Eso es lo que tiene la corriente alterna, que es un va y viene, ¿va? Entonces, en la corriente alterna no hay demasiado efecto. Si antes generaba una onda así, ¿va? Al revés la genera así. Pero aquí en un tomacorriente, por ejemplo, son 60 de estos, así ven, durante un segundo, ¿ya? Son 60 ciclos durante un segundo. Si usted le cambia la polaridad, son 60 de estos. Igual en la bombilla enciende. ¿No se han dado cuenta que si conectan su tele, su equipo, la espiga, si le dan vuelta, de todos modos se enciende? Porque es corriente alterna, ¿ya? Y ahí van a ver por qué es que es diferente. Y no hay problema. En el de las baterías DC, así como la del carro, ahí sí hay problema. Bueno, aquí voy a tener yo un imán norte y aquí sur. Les decía que vamos a ignorar una bobina porque esa va a tierra. La que nos interesa es esta, ¿ves? La que saca corriente. Entonces va a ser la de la flecha, ¿ya? Entonces a norte le llamamos positivo y al sur le llamamos negativo. Entonces, lo que quiero que comprendan aquí es que esta bobina de este lado, porque la contraria está aquí, es la que va a tierra. Esta es la que va a tierra, no le ponemos coco. Esta es la que va a sacar corriente. Ahorita va a sacar corriente dependiendo en qué posición esté, si cerca de negativo o cerca de positivo. ¿Ah?
Entonces va a empezar a girar y va a tomar campo positivo, negativo, positivo, negativo. Y eso es lo que obtenemos acá, en este carbón. Entonces, en la corriente alterna se producen voltajes positivos y voltajes negativos a partir de su medición 0 voltios. Bueno, ahorita, en este punto, no tiene ni voltaje positivo, ni voltaje negativo, o por decirlo así, corriente, ¿va? Ni positivo ni negativo porque está en el centro, ¿va? Esto pues va a ir girando al sentido de las agujas. Entonces ahorita se acerca a positivo, ¿ya? En este momento es 0, ¿va? 0 voltios. Y cuando empieza a acercarse a positivo, después estamos así, ¿eh? Ahora estamos hacia acá. ¿Ya? Cuando ya hizo un cuarto de giro, ya está totalmente sobre el positivo. Lo que sucede es esto: mientras no giraba el motor y estaba ahí, era 0. Ahorita que empezó a girar un cuarto de vuelta, cada vez que se fue acercando a positivo, fue aumentando. Aquí está totalmente en positivo, sale un voltaje alto. Luego se va alejando del positivo y queda acá. ¿Ya? Entonces, ahora aquí el motor, la bobina está en neutro nuevamente. Ni positivo, ni negativo. Otra vez en neutro. 0 voltios. Luego se va acercando al otro lado, que es negativo, en otro cuarto de vuelta. Ahora que se fue acercando al negativo, aumentó su voltaje negativo aquí, ¿eh? Y por último, nuevamente, se alejó del negativo y está
está en neutro. Otra vez acá, en 0. Y aquí empieza a girar otra vez para otro ciclo. Entonces, hasta acá, una vuelta completa. A eso también le llamamos un ciclo. ¿Ya? También se le llama 360 grados. ¿Ya? Aquí 0 grados. De aquí para acá hay 90 grados. Un cuarto de vuelta, es esto, 90 grados, un cuarto de ciclo o vuelta, ¿vale? Acá 180 grados. Medio ciclo o media vuelta del motor. Estaba aquí y ya está hasta arriba. Aquí son 270 grados, 3 cuartos de ciclo. Entonces, hemos tomado la corriente solo de una bobina, la que está de este lado, porque la otra iba a tierra. Entonces, cada vez que pasó por un polo generó positivo o negativo, positivo o negativo. Y eso es lo que obtenemos hoy en día, solo que nosotros tenemos una amplitud de 120 voltios. ¿Ya? Y cuando llega hasta abajo es menos 120 voltios. Así es la corriente eléctrica domiciliaria. ¿Ah? Pero nosotros obtenemos varias ondas así, En nuestra casa son 60 ciclos por segundo. Eso es igual a 60 Hz. O sea, 60 Hz. 60 de estos durante un segundo. Eso es lo que hay en el tomacorriente de la casa. 60 Hz. Ondas de más 120 voltios y menos 120. Constantemente. ¿Ya? Terminen ahí de copiar. Igual ahí hay unos videos ya más creativos para que vean el generador. La vez pasada vimos el osciloscopio, cómo mostraba las imágenes. 5 minutos ahí para que a las 11:10 les muestro los otros videos. Sí, es constante, digamos, conforme gira el motor. Claro que en las generadoras de aquí del país ya son aparatos especiales que mantienen fijos los 60. Imagínense que el agua pasa muy rápido. Allá el de la generadora aquí abajo de Palimba, ahí aprovechan el agua del río Michatoya. Pero si hubiera mucha afluencia de agua, mucha corriente, la velocidad aumentaría de los generadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen ellos? O manipulan el paso del agua o almacenan esa corriente en baterías para luego generarla en gran cantidad. ¿Ya? O simplemente las máquinas tratan de que se ajusten todos los generadores a esta onda principal, va todo en orden, porque si no va a haber otro que genere lo contrario y eso ya es falla, ¿va? Entonces ahí tienen esas máquinas especiales para mantener constantemente los 60 ciclos por segundo todo el tiempo. ¿Ya? Si no se nos queman los aparatos.
Bueno, los movimientos, lo principal, por ejemplo, es tener corriente eléctrica, ¿va? Si no hay imanes, ¿ya? Entonces, se puede hacer una generadora como el de los carros, ¿ya? A puras explosiones, ¿verdad? De gasolina y empieza el movimiento en los ejes de leva. Entonces, ese movimiento tendríamos que nosotros, de todos modos, tener un imán, ¿va? Porque es producto de imán con bobina que se genera la corriente eléctrica, ¿ya? Si no, no hay otro método, ¿ya? Pero debe empezar con imán. Aparte están las celdas solares, esa ya es corriente DC. Bueno, a esto se le llama onda senoidal. Onda senoidal se le llama esto de la corriente alterna. A esta, ¿ven?
Para comprender bien lo de esta onda, vieron que hay onda positiva y negativa. Y nosotros decimos a veces en una batería, nosotros le decimos positivo y aquí le decimos negativo a una batería. ¿Ah? Realmente hay voltajes que llamamos positivos y voltajes negativos, o sea, hay voltajes negativos, ¿ya? Y cuando es cero voltaje, haz de cuenta que la onda ya no es alta, sino simple positivo y negativo, o sea, esta todavía es voltaje positivo y este es voltaje negativo. Pero cuando no se levanta la onda, estamos en presencia de 0 voltios, o sea, ni positivo ni negativo, o sea, 0 voltios es neutro, ¿ya? Como la tierra física, neutro, ¿ya? Entonces, en el mundo sí existe cargas positivas en exceso y cargas negativas, ¿ya? Y aparte es nada, ¿ya? Entonces, en una batería decíamos que en este polo lo que había era exceso de electrones que fueron extraídos de acá. Por eso hay una característica en la ciencia que no se investiga, ¿por qué estos sí se adaptan solo a este polo? Por ejemplo, si yo lo conecto así, miren, una batería y aquí la otra, haz de cuenta aquí, ¿ven? Este tiene exceso de electrones y yo lo topé acá con el que le falta electrones, con positivo. ¿Por qué estos no se desprenden de una vez para acá? ¿Ya? Al topar las baterías debería desgastarse supuestamente, ¿verdad? Pero no. Estos van a tratar de llegar acá a su mismo material, como que si conocieran su familia, ¿verdad? Así pasa, ¿eh? Pero mientras así esté conectado ahí, no pasa nada. Ellos no se mueven para acá. Tiene que haber una fuerza equilibrada desde acá para lograrlos atraer. Pasan por acá, pero no se quedan acá, ¿ya? Tiene que llegar acá para ir llenando acá y no digamos los de acá, ¿ya? Bueno, nosotros tomaríamos en una sola batería un multímetro. Así estaría el multímetro, miren. Voltios, DC. Esta es mi punta positiva y mido acá. Y esta es mi punta, se llama común. ¿Se acuerdan? Común. Y esta mi deca, si es batería de 1.5 voltios, ¿cuánto mediría el multímetro? 1.5, ¿no? 1.5, ¿va? Ahora, estas dos están en serie. Y miro los extremos.
mido acá y ahora acá. ¿Cuánto mediría el multímetro con dos baterías en serie? 3 voltios, profe, 3. 3, ¿verdad? Bueno, a lo que quiero llegar es que nosotros para medir, por ejemplo, cuando son centímetros, aquí tengo yo una mesa. ¿Ah? Yo les digo a ustedes, midan el largo de la mesa. Cuando ustedes agarran el metro, ¿cuál es su punto de referencia con el que inician? Hasta llegar acá. ¿Desde dónde se empieza a medir? ¿Cuál es su punto de referencia? Ustedes tomaron este punto de referencia. ¿Desde qué número se mide? Ustedes ya midieron, ya usaron reglas. ¿Desde qué número se mide? Está muy difícil la pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Que puede volver a repetir la pregunta, profe? Disculpe. ¿Desde qué número miden ustedes? Ah, desde el 0. Desde el 0, ¿no? Desde el 0 hasta el número donde llegamos. A ese le llamamos punto de referencia, porque desde ahí estamos midiendo. ¿Ya? Desde 0 se mide, ¿verdad? Entonces, el voltaje también tiene eso. Esta es la línea de 0. Esto ya es tiempo, ¿verdad? Pero es la línea de 0. ¿Ya? El multímetro también tiene su 0, es este común. ¿Ya? Entonces, aquí lo pusimos en el polo más bajo de la batería. Y desde aquí hasta acá son 1.5. ¿Ya? O sea que este es nuestro 0, por decir así, ¿va? 0. Ustedes con su mente sumaron este. 0, 1.5 más 1.5, total 3. ¿Va? Entonces el multímetro, el voltaje, todo también tiene su punto de referencia, donde ustedes lo coloquen. Si yo les digo, si la mesa me marcó 100 centímetros y le digo que midan la mitad, ¿ah? Por supuesto que ustedes colocaron aquí el 0. ¿Ah? Así es el multímetro también. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo mido acá la mitad? ¿Cuánto me debería marcar? Es desde este punto hasta donde me marca el metro, por decir ahí, la punta roja. Ahí me marcaría 1.5, porque solo está midiendo estos dos. Este quedó fuera. ¿Ah? Bueno, dejo el de 0 voltios acá, o el común, que es el cable negro, y traigo la punta ahora hacia acá. ¿Cuánto mediría? Quedó al revés, ¿verdad? Es como medir acá. A usted les marcó 1.5 porque estaba bien colocadas las puntas, pero ahora están midiendo al revés. Menos 1.5. ¿Ya? Aquí marca, como es digital, marca menos 1.5. Están midiendo al revés la batería. ¿Ya? Pero porque para ustedes su referencia fue esta. Aquí pusieron el común. Midieron acá más 1.5. ¿Le dieron vuelta? Menos 1.5. ¿Ya? O sea,
ahí podemos ver un ejemplo de que existen cargas positivas y negativas dependiendo de dónde tome usted su común. ¿Ya? Poco a poco pues vamos a ir viendo eso. Cuando hagamos una fuente de poder con voltaje negativo, ahí van a comprender eso. Ahorita solo era para que vean que sí hay voltajes negativos. ¿Ah? Y vamos entonces con las partes de la onda. Las ondas pueden ser triangulares, cuadradas, pueden ser arriba del eje del cero, pueden ser cuadradas también, así. ¿Ya? Cresta, es esta parte de acá, ¿eh? Es la parte más alta de la onda. O sea, se mide de acá hacia acá. ¿Ya? Valle. Esa es cresta. Medido de cero hacia acá, valle. Y es la parte más baja de la onda. Amplitud es la medida más alta de la onda hasta la más baja. Amplitud es este punto hasta este punto, que es la más. Esa es amplitud. Periodo es el tiempo en segundos que tarda la onda, que tarda un ciclo. Vamos a poner aquí que tarda en trazarse un ciclo. Frecuencia son los ciclos que hay durante un segundo, llamados hertz. Si hay 4 ciclos por segundo, decimos 4 Hz. ¿Ya? Si hay 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Por ejemplo, las emisoras, no sé si han visto el dial de las grabadoras de antes, FM, AM, ahí dice kilohertz, ¿ya? 100.5 kilohertz, dice el de la emisora, ¿verdad? Porque son 105.000 ondas por segundo. 105
ciclos por segundo. 105.000 sería ahí, porque es 105 kilohertz. Hay ondas en megahertz, ¿ya? Y como les digo, hay de todo tipo. El sonido también tiene frecuencias, ¿ya? Puede ser hasta frecuencias muy elevadas, y esas pues ya el oído humano no las escucha, ¿ya? Todo esto solo se puede ver con el famoso aparato llamado osciloscopio, ¿ya? Que nos muestra en gráficas las ondas, ¿ya? Antes no había esos aparatos. Había que formar una tabla de X, Y ir diciendo, haz de cuenta que X era el voltaje y Y era el tiempo. 1 voltio, luego habían 3 voltios, luego 5, cuando era 1 segundo, luego a los 2 segundos, luego a los 3 segundos. ¿Se acuerdan en matemáticas eso de X, Y? Luego ustedes marcaban los puntos, X y Y, por decirlo así, ¿vale? Y después trazaban la onda. Eso se hacía antes, ¿ya? Solo teníamos valores, números, pero no teníamos gráficas. Entonces había que hacerlas manualmente. Hoy pues eso ya está todo automatizado. Bueno. Vamos a ver ahí el generador. Permítame. Compartir con ustedes esta exploración sobre el estudio de funcionamiento elemental básico de un generador de corriente alterna, ¿sí? Vamos a proceder al estudio. Como podemos apreciar, en la animación partimos de un imán con su polo norte dibujado en rojo, su polo sur dibujado en verde. Vemos las líneas de campo magnético del imán dibujadas en azul. Y tenemos aquí una espira que nos representaría el rotor del generador, ¿sí? Acá tenemos entonces el sistema de contacto para transmitir la corriente inducida en la espira del rotor hacia la red eléctrica. Un resistor que nos simboliza la red eléctrica, o la carga de la red, mejor dicho. Y acá tenemos un medidor de voltaje. Y acá tenemos un gráfico que nos simboliza cómo se comporta la señal de voltaje generada por este generador de corriente en el tiempo, ¿sí? Bien, vamos a iniciar la exploración entonces. Vemos cómo la espira del rotor se encuentra inmersa en el campo magnético del imán. Ella va girando, inmersa en el campo magnético. ¿Y qué ocurre? Que cuando un conductor está en movimiento dentro de una región donde hay campo magnético, se induce voltaje en ese conductor. Cuando se da ese voltaje inducido en el conductor debido al movimiento del conductor dentro de esa región de campo magnético, estamos hablando de inducción electromagnética. Se va a inducir electricidad en el conductor a partir del movimiento de ese conductor dentro de un campo magnético. Ahora, observemos cómo se comporta la salida del generador de corriente alterna. Vemos que las terminales de la espira, la más corta se conecta al anillo que está en la parte de atrás de la animación o más próximo al imán, y la terminal más larga se conecta al anillo que está más cercano hacia nosotros, por así decirlo, ¿no?
Bien, y a propósito, aquí tenemos la manija que nos simboliza la fuente que nos hace girar el rotor con la espira, ¿ok? Bien, entonces acá en el segundo anillo vemos que la terminal larga de la espira se conecta al segundo anillo. Y a su vez esos anillos son quienes nos ponen en contacto la señal de voltaje generado con la carga que sería el resistor que tenemos aquí ilustrado, ¿no? En gris. Ok, bien, observemos algo. Vamos a fijarnos en la terminal más larga de la espira. Si vemos esa terminal, cuando ella se encuentra en la parte de arriba, la corriente va en la dirección señalada por esta flecha. Pero cuando está en la parte inferior, la dirección de la corriente cambia. Si observamos a la vez la posición de la terminal larga de la espira con la dirección de la corriente ilustrada por esta flechita que vemos aquí, vemos que cuando está en la parte superior, la dirección va hacia la derecha y cuando está en la parte inferior, la corriente va hacia la izquierda. Arriba va hacia la derecha, no hacia la corriente. La terminal de la espira se encuentra hacia abajo, va hacia la izquierda la corriente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el mecanismo que vemos ahí en pantalla? Es que está configurado de tal forma que la corriente que se genera por la máquina eléctrica va alternando su dirección en el tiempo. En un momento va hacia la izquierda, como ven en la flecha, y en otro intervalo va hacia la derecha. Durante un intervalo va hacia la izquierda y durante otro intervalo va hacia la derecha, que es lo que nos ilustra acá el medidor que tenemos en azul. Ven que la aguja se mueve de un sentido y después se mueve en otro. La aguja se mueve en un sentido y después se mueve en otro sentido. ¿Por qué? Porque la señal de la corriente está variando su dirección en el tiempo. Observemos otro asunto importante también, que según el medidor, y es típico esto de los generadores de corriente alterna, el voltaje llega a un máximo, disminuye, llega a cero, va al máximo en otro sentido, disminuye, pasa por cero, va al máximo en el otro sentido y así se va. En el tiempo, ese es el comportamiento del voltaje. Entonces, si visualizamos la representación gráfica en la parte superior de la animación, Bueno, vamos a ver, el otro ya es más real. Inducido. En el diseño del inducido. Los componentes son las mismas. Las mismas. Es decir, hay un inductor, en este caso es un imán permanente, podría ser un inductor de electroimanes, y el inducido es una bobina. ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde está la clave para que este dínamo se convierta en alternador? La clave está en el inducido, en el diseño del inducido. Tomó muchos años. Hombres de iniciativa, hombres de imaginación increíble, se dieron cuenta que la clave de esto estaba en el conmutador, en el diseño del conmutador y de las bobinas. Y ahí consiguieron crear primero lo que acabamos de ver, el dínamo, y luego vamos a desmontar este dínamo para armar el alternador. Ahí pueden ver la característica de la luz de una lámpara encendida con un dínamo es que la luz permanece siempre encendida y no tiende a prender y apagar, La luz generada por una fuente de corriente directa o continua se mantiene siempre iluminada, sea lento, bajo o sea más fuerte.
pero no tiende a prender y apagar, porque ese es un caso que veremos después. Miren, ahí tenemos nuestra planta eléctrica. Tenemos nuestra planta eléctrica. Y así funcionaron las primeras dínamos como plantas eléctricas, especialmente en Norteamérica con el gran inventor Thomas Alva Edison, que alumbró creo que 15 o 20 ciudades de Estados Unidos utilizando dínamo. Era la primera fuente de corriente eléctrica obtenida fuera de las pilas eléctricas. Este es un generador de corriente directa. ¿Qué hacemos para construir el alternador? Simplemente vamos a reemplazar un componente. ¿Cuál es? El inducido. Aquí les presento a este inducido. Ya vamos a ver la diferencia con el inducido que tiene el dínamo. Vamos a desmontarlo. Muy fácil, es un aparato didáctico. Estoy eliminando, sacando las escobillas. Y queda al descubierto el corazón del dínamo, digamos, el inducido. Este es el inducido. Ya lo presentamos anteriormente. Miren la forma de este. Este se llama inducido de tambor por la forma. Miren esas bobinas, miren ese colector, 4 terminales, y está diseñado de tal manera que haya una conmutación al salir la corriente eléctrica, y esa conmutación hace que la corriente gire en una sola dirección. Este es el inducido de un dínamo, generador de corriente continua o directa. Y ahora se nos presenta este otro elemento, vean, este otro inducido. Bobinas ubicadas de diferente manera. Miren, este conmutador o colector, como también se lo llama, tiene otra forma. Tiene unos anillos. En un anillo viene un terminal de una bobina, en otro anillo viene un terminal de otra bobina. Miren ustedes el ingenio de los fabricantes, aquellos que crearon este aparato. Y vamos a armarlo, como decía hace un momento, con el mismo montaje que tiene el dínamo que está acá. Los mismos componentes. Lo único que varía es la forma del inducido. Miren ustedes allí. Inducido de corriente directa, inducido de corriente alterna. Vamos a armarlo. Allí colocamos la polea en la parte posterior. Y colocamos aquí enfrente las escobillas. Las escobillas que son las que van a colectar o a recibir la corriente eléctrica. Y tenemos ya las escobillas con el colector o conmutador. Vamos a poner un aparato de medida, pero ahora este aparato de medida que yo lo venía utilizando en corriente directa, voltios y una rayita, me indica corriente directa. Ahora voy a utilizar corriente alterna. Entonces voy a colocar mi multímetro en la escala de corriente alterna, que es la que está en la parte de arriba. Aquí voltaje con esta pequeña onda que significa corriente alterna. Voy a moverlo y lo voy a poner en 20, hasta 20. Y vamos a ver lo que ocurre. En el caso de la corriente alterna, ya no tengo que preocuparme de colocar la polaridad de los cables siguiendo un orden. Aquí la corriente alterna no tiene polos eléctricos. Por lo tanto, el cable rojo procedente del voltímetro puede ir a cualquier lugar del enrollado del lámpara. Coloco ahí y el cable negro coloco en el otro lado. Puede ser indiferente. Y estamos listos para hacer generar
un poco de corriente alterna. Vamos a colocar esta pequeña banda. Y vamos a ver el resultado. Primero en el voltímetro. Miremos. Miren el voltaje. Tenemos 3 y hasta 4 voltios. Y puede ser mucho más. 5 voltios. Miren ustedes el resultado. ¿Qué conclusión tenemos con esto? La corriente alterna es más eficiente. Esos números que estamos viendo allí son los voltios. Tiene más fuerza para producir corriente eléctrica. Y eso fue lo que descubrieron, los que inventaron el poder de la corriente alterna, que era más útil porque tenía más rendimiento. Y esta corriente viaja a mayor distancia, no se pierde, porque el movimiento de los electrones en los cables y en el inducido es un movimiento de ir y venir. Va y viene. Hasta 6 voltios y más que puede dar el alternador. Al comienzo prende y apaga, al comienzo prende y apaga la corriente alterna. Voy aumentando el ciclaje, voy aumentando la velocidad. Y se nota que la lámpara se ilumina con mucha intensidad. Y no se nota el prender y apagar por la rapidez con que cambia de sentido el movimiento, el flujo de electrones. Empieza despacio y con la luz que prende y apaga. Característica de la corriente alterna. Recordemos algo viendo esto, lo que hacía Faraday con su imán que introducía y sacaba de la bobina y la corriente se iba por un lado y para otro lado. Y aquí está. Lo que él hizo acá está convertido en realidad. Miren. Ahora ya no se nota que la lámpara. Bueno, ahí podemos ver entonces el generador, ¿va? Dice que didáctico. Entonces, a veces nos preguntamos por qué no hay 5 voltios en nuestro toma corriente. No hay 5 voltios DC, porque es difícil transportar DC. Él mismo lo dijo, Benjamin Franklin, Tomás Alva Edison había alimentado ciudades allá en Nueva York con corriente DC, pero apareció Tesla, ¿ya? Tesla fue el que puso el uso de la corriente alterna para distribución eléctrica. Eso vino a generar una guerra económica ya, porque ya Edison ya tenía todo instalado con DC. El problema es que la corriente directa en el cableado disminuye, ¿sí? Entre más metros para transmitir necesitaba otra planta generadora, ya que la corriente se disminuía. Pero vino el compañero Tesla y se dio cuenta que el cable eléctrico con la corriente alterna podía ser trasladada a largas distancias. Y eso sucede hoy en día. Por eso que en nuestra casa es corriente alterna, ¿ya? Otro ejemplo de corriente alterna son las emisoras de radio. Sin cable, usted recibe la señal hasta su radio. ¿Ah? O sea que en el aire, con altos voltajes, se puede transmitir una emisora. Es en ondas alternas en megahercios, ¿ya? Ahí en esa onda de megahercios en el aire está montado el sonido de la emisora. Su radio captura y filtra de varias emisoras, filtra y deja pasar solo una. Elimina la frecuencia de transmisión y queda solo el sonido. Por eso usted sintoniza una
frecuencia a una emisora, ¿ya? La señal de video, cuando ponemos cámaras, sí se puede transmitir, ¿ya? Porque no es corriente, es señal, es video. Y el aparato que lo recibe tiene amplificador todavía. Pero cuando mandamos voltaje DC a largas distancias, ahí sí tenemos problemas. Ya a pocos metros ya se perdió parte del corriente, ¿ya? Bueno, entonces, ese es el tema del día de hoy. Más adelante coloco ahí las instrucciones claras de la tarea. La tarea es investigar la historia de la corriente alterna, ¿ya? Son 10 puntos. Ahí en Classroom voy a colocar ahorita ahí las instrucciones. Y tienen una semana para entregarlo. Antes de las 9 de la mañana del día lunes, ya tienen que haber subido su tarea. Por favor. ¿Dudas por el momento? Ninguna duda, profe, ninguna duda. Bueno, con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos en la tarde. Vamos a ver lo que es el multímetro un poco más despacio. Ya cómo funciona, sus rangos y sus limitaciones. Espero que hayan aprendido. Pasen un feliz día y nos vemos hasta las 2 de la tarde. Gracias, Profe, hoy no va a haber cuestionario. No, hoy solo es tarea de investigación. Igual otra pregunta con todo esto del tema, verlo más claramente, ya intentando en el proceso, ¿cuándo sería? Es que tengo curiosidad. Bueno, ahorita no hay una evaluación, ¿ya? Y por lo tanto no se puede saber cuál sería su capacidad, ¿verdad? Entonces, como la corriente alterna, pues aplica mucho, todavía mucho. Es bien grande el tema, pues lo único que les dejé ahí de tarea para ganarse 10 puntos fáciles, pues es investigar, ¿no? O sea, no hay un método para evaluar su aprendizaje, ¿ya? Ahí sí que en otras oportunidades, pues, como decía el nuevo CNV, el sistema de currículo nacional, dice que los laboratorios de exámenes son ataques psicológicos. Bueno, en la U no le llaman así, así que allá en la U sí los van a evaluar. Una